Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos televidentes otra vez a nuestro programa Perlas Saludables del Hospital San Antonio de Betania, que estamos haciendo en colaboración con Opa Televisión. Nos ven todos los viernes a las 6 de la tarde y les agradezco por seguirnos acompañando. Hoy retomamos con el doctor John Wilson Mejía. Para los que nos están viendo desde el programa anterior, estábamos hablando precisamente del cannabis medicinal. Y para los que apenas nos están viendo hoy, es muy importante que para que tengan contexto del programa, porque es un programa, una serie, un programa seriadito, con mucha seriedad. Necesitamos entonces que retomen del programa anterior. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Opa Televisión o en el canal de YouTube del hospital, para que precisamente retomen y comprendan un poquito del tema que estamos manejando el día de hoy. John, la vez pasada hablamos un poquitico de la historia del cannabis, desde la parte de la planta medicinal, desde su uso religioso, desde su uso medicinal en la antigüedad, hablamos de su uso hace más de 5.000 años, etc. Hablamos también de su historia reciente, de la prohibición, hablamos un poquitico de cómo empezó esa parte negativa de su utilización, de la influencia que tuvieron las farmacéuticas en su prohibición. Hablamos del sistema endocannabinoide. Hablamos del sistema endocannabinoide, que es un video cortico que está en el programa anterior, que es muy importante que lo vean para que entiendan un poquitico cómo funciona lo que estamos hablando hoy. Y nos quedamos en la investigación. Estamos hablando de ese soporte científico que tiene el uso medicinal, porque recuerden, televidentes, estamos hablando es del uso medicinal del cannabis. Y nos estabas contando de unos estudios. Entonces, así es. ¿Te parece si retomamos desde ahí? Claro que sí. Bueno, de nuevo un gran saludo pues para todos los televidentes del municipio de Betania, y que esperamos pues que este programa sea de mucha utilidad y que lo disfruten y aprendamos todos de esta medicina del cannabis, la medicina cannabinoide. La vez pasada mencionamos que teníamos, si entrábamos a un buscador médico de artículos científicos como PubMed, encontrábamos del orden de 7.700 artículos científicos de cannabis medicinal. Estábamos mencionando que hay una serie de artículos, hay dos tipos de publicaciones en medicina. Unas publicaciones son artículos concretos de un medicamento para una enfermedad, y otros son metaanálisis, artículos que agrupan distintas investigaciones. Entonces, la vez pasada estábamos mencionando un estudio de los Estados Unidos, de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que mostraba el nivel de evidencia y de seguridad en el uso de los cannabinoides, en el manejo del dolor, en el manejo del cáncer, el vómito, en el manejo del vómito, pero también en enfermedades como la esclerosis múltiple y la fibromialgia. Sí. Y la fibromialgia. Sí recuerdo que estábamos hablando de eso. Sí. Estábamos exactamente en ese punto. Hay otra serie de artículos, hay muchos artículos, pero quiero hacer referencia a cannabis, evidencia, bases científicas para el uso del cannabis en el dolor neuropático crónico. El dolor neuropático es, por ejemplo, el que tienen los pacientes diabéticos, que dañan sus nervios, y cuando se daña ese nervio el dolor es muy muy fuerte, porque es precisamente en el nervio, en las estructuras que transmiten la sensación de dolor hasta el cerebro. Entonces son dolores muy fuertes, en el caso por ejemplo de las neuropatías por enfermedades crónicas. De pronto la gente está más acostumbrada a oír hablar de la neuralgia trigeminal. Ese es un tipo de dolor neuropático. El trigémino es el nervio que inerva nuestra cara, entonces ese dolor queda como se cree que es un dolor como si fuera de
de la dentición, de las muelas, dicen nuestros abuelos, dicen, un dolor de muela horrible. Muchas veces es la neuralgia del trigémino, de ese nervio que va a pasar va a inervar parte de nuestra cara. Hay una revisión sistémica italiana del uso terapéutico y la seguridad en el uso del cannabis en pacientes con esclerosis múltiple, dolor neuropático crónico, demencia y síndrome de Tourette, que son enfermedades de tipo neurológico, en pacientes con VIH y en pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia. Esto es un estudio, un metaestudio, un estudio amplio, equivalente o parecido al que les mencioné antes de los Estados Unidos, del Instituto de los Estados Unidos, el Instituto de Ciencias. Hay un estudio particular para la fibromialgia, o muchos estudios para la fibromialgia. Aquí pues resaltamos uno. Estamos resaltando uno. Hay un estudio, una revisión para el uso del dolor en cáncer, solo para dolor en cáncer. Un estudio que nos pareció muy bonito cuando lo miraba con el doctor Julián, y es el de cómo reducir las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos muy utilizados para conciliar el sueño, por ejemplo, para trastornos del sueño. Y que generan adicción y tienen esa dificultad grande. O sea, muchos pacientes terminan haciendo adicción a estas benzodiazepinas. Para recordar algunos, de pronto, el diazepam, el clonazepam, que muchas personas los utilizan para el manejo de la ansiedad, y se han hecho mal llamado adictos al medicamento, se han habituado al uso. Y esa habituación pues tiene en algunos pacientes y para las familias desenlaces catastróficos, como que un abuelo se toma su benzodiazepina para dormir, tiene deseos de micción, de ir a eliminar orina en la noche, se levanta medio borrachito, se cae, se fractura la cadera, y eso es el principio del fin. A partir de ahí ya el abuelo le cambió la vida completamente y quizá ni se pare de esa fractura. Algunos de esos casos se asocian, por ejemplo, al uso de benzodiazepinas. Entonces hay varios estudios, aquí tenemos uno muy bonito de reducción de benzodiazepinas mediante los cannabinoides. Entonces, cómo mejorar con los cannabinoides, cómo mejorar el sueño para ir bajando las benzodiazepinas. Pero nos encontramos estudios muy interesantes, como por ejemplo el uso de los cannabinoides para el tratamiento de adicciones. Entonces, por ejemplo, una persona que sea adicta a la marihuana, la podemos tratar con cannabis. ¿Con cannabis medicinal? Con cannabis medicinal para bajar la adicción a la marihuana. Pero no solo a la marihuana, a los opioides, a los opiáceos. Pacientes, que es el otro trabajo que tenemos acá. El uso del cannabis medicinal para la sustitución de opioides, otros medicamentos farmacéuticos, alcohol, tabaco, sustancias ilícitas. ¿Cómo podemos utilizar el cannabis para que dejen eso? Para que dejen esas adicciones? Me estás diciendo yo entonces que también hay un estudio que se está analizando para que entonces, para el alcohólico, para el fumador, para quitarles esos vicios a través del cannabis medicinal. Exactamente, y Gabriel nos va a ayudar para montar estas imágenes y que ustedes puedan ver. Pues desafortunadamente me excuso que son publicaciones científicas en inglés, pero para que ustedes las vean, y si alguno está interesado en leer, en ampliar alguna de ellas en particular, con todo el gusto les podemos compartir el artículo completo. Aquí hay una cosa muy importante que no hemos mencionado, y es la siguiente: el sistema endocannabinoide es un sistema homeostásico. ¿Qué es un sistema homeostásico? Es un sistema de equilibrio. Todos hemos escuchado a nuestras madres y nuestros abuelos cuando dicen: no, desde que el enfermo coma y duerma, ¿qué dicen, doctor Julián, de eso? O sea, sale adelante. No, eso ya es un caso ganado, ese ya sale. Miren, comer y dormir
el sistema endocannabinoide es un sistema homeostásico, es un sistema de equilibrio que nos ayuda a conservar el equilibrio, aumenta el apetito, ayuda a conciliar el sueño, es antiinflamatorio y analgésico. Si nosotros dormimos bien, nos alimentamos bien, no tenemos dolor y no tenemos inflamación, esa es la vía de la recuperación de la salud. Sí, de hecho muchos tratamientos de las enfermedades van hacia esos elementos que tú estás mencionando, que la persona descanse, que la persona se desinflame de sus lesiones y que se le controle su dolor mientras su cuerpo le ayuda a cicatrizar o mejorar. Algunos de ustedes de pronto nos hemos visto en el servicio de urgencias acá en el Hospital San Antonio y yo les he pedido no nos quedemos 4 o 5 con la abuelita que está enferma, y he tenido casos que la abuelita dice, uy, siquiera me sacó toda esa gente de acá de la camilla, que ni espacio tenía en la camilla, y lo que hicimos fue generar un ambiente tranquilo, que reposara, apagarle la luz, que se tomara un alimento y que se descanse, porque eso es parte fundamental del tratamiento. Lo que estoy diciendo es que el sistema endocannabinoide, que es un sistema homeostásico de equilibrio, va donde va nuestro cuerpo. Donde nosotros vamos, van los mecanismos para mantener el equilibrio. Entonces, los medicamentos a base de cannabis nos van a ayudar en el restablecimiento del equilibrio y en el manejo directo o de enfermedades o como coadyuvante de el tratamiento de esa enfermedad. En algunos casos no es este el medicamento, sino que ayuda a otros medicamentos para que la enfermedad sea llevadera. Muy bien. Entonces, vamos te voy a hacer una introducción cortica, porque ya en un momentico nos vamos a tener que ir a corte de comerciales. Pero, entonces, es muy importante hacer la diferencia entre cannabis medicinal y marihuana, ¿cierto? Porque estamos hablando, digamos, para que la gente nos entienda de qué estamos hablando. Cannabis medicinal, estamos hablando de medicamentos, del uso médico. Así es. Y cuando hablamos de uso recreativo o de la marihuana como tal, sí, que es como lo conoce la gente popularmente, estamos hablando del uso que no es tan aceptado y que es el uso ilegal, ¿cierto? Exacto. Entonces, John, ¿te parece si cuando volvamos ahorita de comerciales vamos a hacer esa diferencia para que la gente entienda muy bien de qué estamos hablando hoy en el programa, para que no nos vayamos a tener malentendidos, ¿cierto? Claro que sí. Para que no vayan de pronto a decir, el doctor Julián se vino a traer un programa a hablar de marihuana para los viciosos. No, estamos hablando desde una cosa muy seria y estamos hablando desde la parte médica. Estamos hablando de un tema muy interesante y que va a tener trascendencia de aquí en adelante. Ustedes van a escuchar cada vez más hablar de esto. ¿Te parece? Claro que sí. Al regreso hablamos de las diferencias entre cannabis para trabarse, marihuana para trabarse y cannabis para tratar enfermedades, cannabis medicinal. Bueno, entonces ya saben, el tema está muy interesante. Nos vamos a este corte de comerciales y los esperamos al regreso. Yo soy comunitaria cuando participo en el desarrollo de mi comunidad. Todos hacemos parte importante de nuestro municipio. AUPA de Televisión, construyendo historia comunitaria. Muy bien, amigos televidentes, muchas gracias por continuar viendo este programa. Esperamos que siga siendo de todo su aprendizaje y disfrute. Entonces el doctor Julián proponía que habláramos de las diferencias entre el uso de la marihuana para trabarse, se llama también uso lúdico, recreativo o adulto, y que la diferenciemos de la cannabis para el uso medicinal, del cannabis para uso medicinal. Eso, que es el que nos interesa. Que es nuestro foco de atención en este programa y en el programa previo. Una diferencia muy importante es que el cannabis para uso medicinal tiene prescripción médica, es decir, hay un médico
que hace una fórmula y dice qué producto, en qué concentración, en qué formulación, la vía de administración, es decir, hay una prescripción O médica. sea, sabe para qué es y cómo se le va a dar. Exactamente. En el cannabis de uso recreativo, en la marihuana, no, ahí no hay una prescripción médica. En el cannabis de uso medicinal hay una periodicidad controlada en la administración. Yo le digo cuántos días se lo va a tomar y cómo se lo va a tomar. Una gota cada 12 horas sublingual, Tantos días. tantos durante 20 días. Entonces la periodicidad es controlada y la dosis es conocida. En el cannabis recreativo, esa demanda, la persona que se quiere trabar, cada que le dieron ganas de trabarse y lo puede hacer, busca y lo hace. Ahí es donde Entonces, surge la adicción. surge la adicción. El consumo en ese caso es a demanda, Eso es porque es fuera de control. fuera de control. Y la dosis es desconocida. ¿Cuánto se está metiendo de los cannabinoides él en su cuerpo? En un cacho. En un cacho, no lo sabemos. se sabe. ¿Cuánto THC, cuánto CBD? No lo sabemos. La vía de administración en la marihuana recreativa para trabarse es fumada, Que por si es dañino. que es dañino, que genera sustancias químicas productoras de enfermedades como cáncer de esófago, de estómago, de cavidad oral. De hecho, hay estudios muy interesantes al respecto que nos hablan del boom que ha tenido el cáncer de boca y de lengua producto de fumar marihuana, o sea, fumar. Porque es que el hecho de fumar y de consumir cosas fumadas, La combustión la que genera. combustión es lo que es muy dañino. Por eso es que es tan dañino el cigarrillo, y aquí lo va a hacer propaganda de ese asunto a los televidentes. Recuerden que todo lo que sea fumado es muy malo. Cigarrillo, marihuana, bazuco, lo que sea que se meta fumado es muy dañino y genera cáncer. ¿No? Así Entonces, qué pena yo. No, para nada pena, está muy bien. Entonces, generalmente esta vía fumada, el porro o el cacho, es en mezcla con tabaco. O sea, generalmente la marihuana la mezclan con el tabaco Para rendirlo. exactamente. La vía de administración del cannabis medicinal, si bien también existe la vía de los vapeadores o vaporizadores para hacerla inhalada, existe la vía sublingual, poner gotas debajo de la lengua, existen los parches transdérmicos. Ahorita hay un grupo científico, un grupo académico trabajando un tema muy importante, y es el dolor menstrual, la dismenorrea, los dolores menstruales, esos cólicos tan fuertes. Entonces hay un grupo muy interesante trabajando óvulos con cannabinoides para ponerlos intravaginales y ayudar en el manejo de estos dolores. Básicamente esas serían las grandes diferencias. Bueno, hay otra diferencia y es el fin. El que usa la marihuana, su objetivo es el efecto psicoactivo del cannabis. El efecto psicoactivo es alterar la sensopercepción, Alterar su estado mental. su estado de conciencia. Como el que se quiere emborrachar. Como el que se quiere emborrachar. Que por eso el trago también es muy malo, y qué pena otra vez la propaganda ahí metida. El trago es muy dañino precisamente por eso, porque la gente lo que busca es alterarse mentalmente. Exactamente. Mientras que en el cannabis medicinal lo que se busca es los efectos medicinales, el efecto antiinflamatorio, el efecto analgésico, el efecto anticonvulsivante, antiemético del vómito, para evitar el vómito, el efecto anticonvulsivante. Y ustedes, amigos televidentes, se preguntarán, pero esa vaina entonces sirve para todo. No es exactamente que sirva para todo, es que actúa sobre nuestro sistema endocannabinoide, que es un sistema homeostásico. Y nuestro sistema homeostásico o sistema de control sí sirve para todo. Ese sistema, cada que nuestro cuerpo se enfrenta a un reto, a un desequilibrio, él actúa restableciendo el equilibrio. Y lo que hacen los cannabinoides es actuar sobre ese sistema endocannabinoide o sistema homeostásico. Entonces ahí podríamos hacer una diferencia final y grande. Entonces, el uso médico, el uso medicinal, es un uso orientado a buscar el equilibrio, mientras que el uso recreativo adulto o ilegal
lo que hace es completamente lo contrario, lo que hace es desequilibrar a la persona. Al menos mentalmente, al menos en su esfera mental, lo desequilibra completamente. Entonces, ya saben, el uno es un uso bueno que busca beneficios y el otro es un uso dañino. Así es, así es. Bueno, entonces yo creo que igual pues ya como hablábamos en otros programas, la parte médica está ya abriendo los ojos respecto a hacer el uso adecuado de estas sustancias, y lo ideal es como con los papás. O sea, si su papá le dice a usted cómo se hacen las cosas en su casa, es porque él busca lo bueno para usted. Diferente es cuando de pronto usted hace las cosas porque sí, y eso es lo que queremos hacer los médicos con los medicamentos. Por eso es que a nosotros no nos gusta cuando las personas se automedican. No nos gusta cuando los pacientes van y se compran los medicamentos solitos a la farmacia sin prescripción. ¿Por qué? Porque se pueden hacer un daño. Y lo mismo es con esto, ¿cierto? Estamos hablando de que la cannabis medicinal debe ser formulada, debe ser bajo criterio médico, porque busca unos beneficios muy puntuales, ¿cierto? Exactamente. Entonces, eso se está organizando. En Colombia ya eso se está entendiendo, ¿no? ¿Ya hay algún proceso en Colombia para que eso se dé de esa manera? Claro, existe toda una ola en expansión de los procesos de legalización del cannabis con fines médicos y científicos. En esa ola les vamos a compartir este mapa. Entonces está Canadá, varios estados de los Estados Unidos que han despenalizado el uso de cannabis para uso medicinal. Tenemos en Sudamérica Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, que fue el primero en dar el paso en América Latina, pero también tenemos Reino Unido, Holanda, Suecia, Finlandia, Austria, muchos países europeos, Australia, que han despenalizado, que abandonaron esa ruta de los años 37 que comentamos en el programa anterior, en el que se prohibía el uso del cannabis y se penaliza en 1971. Primero se prohibió con impuestos y después se penalizó el uso, la comercialización, el cultivo de cannabis. Después del 2009 muchos países han entrado. Cuando Obama reconoce en Estados Unidos que se puede usar el cannabis para uso medicinal, eso abrió las puertas para que muchos países lo legitimizaran, lo despenalizaran, y hoy tengamos pues legislaciones para cannabis. En Colombia tenemos una muy buena legislación, una legislación muy robusta. Desafortunadamente los procesos en los ministerios de salud y el Ministerio de Justicia para obtener la licencia son muy lentos. Tenemos que mejorar en ser más eficientes en los trámites, pero la legislación que tenemos es muy robusta, es muy buena. Tenemos legislación para el cultivo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. El cannabis psicoactivo es el que tiene más del 1% de THC, tetrahidrocannabidiol. Ese THC es el que produce la traba, pero también es usado para fines medicinales. El no psicoactivo es el que es rico en CBD, cannabidiol. Ese THC y ese CBD generalmente lo que se hace es que se mezclan a porciones diferentes, de acuerdo a la enfermedad y al paciente. Por ejemplo, en un niño se evita dar THC y le damos más CBD en general. En un adulto con mucho dolor le damos más THC. Entonces, lo que decía el doctor Julián ahorita, la importancia de que lo prescriba un médico para entender exactamente para ese paciente y para esa enfermedad qué es lo que se necesita, qué composición, qué dosis y qué frecuencia y vía de administración debe de tener el cannabis. Tenemos toda una legislación para el cultivo, para la transformación, la producción, la comercialización de los medicamentos a base de cannabis, los más elaborados ya como de la industria farmacéutica, y otros que llamamos preparados magistrales, que ya el INVIMA los está regulando igualmente con una mesa técnica en Colombia
para poder empezar la venta. Para poder comercializarlos y empezar la venta. Bueno, esa legalización también tiene un efecto secundario benéfico, y es que en realidad lo que se ha visto en los países que han tomado la vía de la regulación de estas sustancias es que como efecto secundario benéfico acaban con el microtráfico. Me contabas, John, que esos producidos medicamentosos como tal y los magistrales pues ya tienen una legislación pues entonces muy construida, pero ya en Colombia entonces hay algo al respecto, ya hay productos que se consigan, o todo todavía está muy lejos. Ya tenemos en Colombia preparados magistrales, es decir, ya hay personas que vienen mezclando los cannabinoides, los diferentes cannabinoides, con aceites que sirven como vehículo, o sea, coger THC, CBD en proporciones diferentes en un aceite vegetal, para una crema, para uso tópico, por ejemplo, un ungüento, o unas gotas para uso sublingual, o unos parches transdérmicos, para que pase a través de la piel el medicamento. Nos falta avanzar en la introducción de medicamentos, nos falta avanzar en que los preparados cada vez sean mejores. Como médicos, para nosotros es muy importante que la cantidad de medicamento que tiene, la cantidad de THC y de CBD que es como tal el medicamento, que tenga un producto, sea precisa y sea consistente. Que si yo le doy a mi paciente hoy un frasco de gotas, el segundo frasco tenga la misma composición y concentración. En eso todavía nos falta avanzar por fuera, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Israel. Se ha avanzado, hay 3 medicamentos desafortunadamente muy costosos que podemos introducir al país. Sativex es una mezcla 1 a 1 de THC y de CBD, muy utilizado para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Es un producto pues bastante costoso, pero que se puede introducir al país. Es completamente de origen natural, es decir, viene de la planta de cannabis. Se llaman fitocannabinoides, cannabinoides de fito, de la planta. O sea, no son sintéticos. No son sintéticos. Tenemos 2 que son sintéticos, el Sesamet, que es un cannabinoide sintético que se utiliza para el uso del vómito, para la emesis. Yo creo que sí lo había escuchado, ese sí. El Sesamet. Y tenemos la Dronabinol, que es otro sintético muy utilizado para el dolor, el manejo del dolor. Este es muy rico en THC y es muy utilizado en el manejo del dolor. Okay. Estamos avanzando en las formas magistrales y bueno, los pacientes van a una velocidad mayor, los requerimientos de los pacientes, claro, del desarrollo técnico, científico y jurídico, y se trata de ir a la par con ellos, de ir nivelándonos en esas velocidades como vamos. Bueno, entonces muy interesante. Recuerden, televidentes, estamos hablando del uso medicinal, del uso médico, supervisado por médicos, ¿cierto? Entonces no se me vayan a automedicar con nada de esto. Bueno, John, así es. Y como estamos hablando precisamente de la parte médica, me parece muy importante que cerremos este programa, que ya estamos llegando al final, con la importancia de que precisamente al cambiar la mentalidad del uso de estas sustancias hacia el uso verdadero, hacia el uso médico, supervisado por los profesionales, es que vamos a acabar con ese yugo tan terrible, con ese flagelo tan horrible de la drogadicción y del narcotráfico. Exacto. Entonces me parece muy bueno que, pues te agradezco mucho que hayas venido, porque es que parte de esa lucha es esto, ¿cierto? De invitarle a la gente que díganle a sus familias, evitemos el consumo de nuestros jóvenes de todas estas sustancias, y que vean que se están haciendo cosas buenas para cambiar esa mentalidad, y que todo el proceso que se está haciendo ahora busca eso, ¿no? Así es. Parte del trabajo que tenemos que hacer desde los hospitales, desde las universidades,
con la sociedad es la transformación de los imaginarios sociales, de cómo vemos las cosas, cómo nos las imaginamos. Como usted lo decía, ver el lado medicinal del cannabis ocupando el lugar que no debe de ocupar la marihuana recreativa. Es voltear las cosas. Si nos permitimos voltear el cannabis de uso recreativo, la marihuana para trabarse, al cannabis de uso medicinal, le damos la vuelta al asunto y eso nos resuelve el problema o contribuye a la solución del problema que se deriva del cannabis de uso recreativo de la marihuana, problemas como hemos mencionado en este programa, como las adicciones y todo lo que llevan las adicciones, y una cosa que pareciera peor que la misma adicción, y es todo lo relacionado con el narcotráfico, las muertes, las violencias, las distintas formas de violencia y el dolor que siembra en nuestra sociedad ese flagelo del narcotráfico en sus distintas expresiones. Sí. Es pasar de un asunto completamente ilegal a un asunto legal. Y supervisado, es que lo más importante ahí es eso. Supervisado desde todo punto de vista, supervisado no solo desde la parte médica, sino también desde el Ministerio de Justicia, desde el Ministerio de Salud. Los cultivos de cannabis para uso medicinal están reportados uno a uno en el Ministerio de Justicia. Debe ser cuántas maticas tienen, cuántas plantas son, tienen unos cupos, hay unos cupos de siembra. No es que a mí me dan una licencia y yo siembro lo que quiero, no, me asignan la licencia y un cupo. Entonces está completamente regulado y además genera impuestos, genera recursos, genera trabajo, genera empleo y genera recursos para el país, para el desarrollo de lo que si no hace el narcotráfico. Lo que no hace el narcotráfico, exactamente. Entonces esa es la importancia sobre todo y la razón de por qué trajimos este programa, ¿cierto? Y hay un asunto muy importante, amigos televidentes, que no quiero perder la oportunidad para mencionarlo, y es que tenemos que tener empatía con los pacientes. Cuando uno está aliviado, cuando uno está en su casa, que puede dormir bien, que puede alimentarse bien, comer, que puede decir, uno no está pensando en el paciente que sufre, en el paciente que no puede dormir, que no puede comer, que tiene vómito, que tiene dolor. Entonces tenemos que aprender a ver el cannabis por el uso medicinal, por empatía, por cariño con esos pacientes que están sufriendo y que encuentran en el cannabis, así como esas niñas con epilepsia refractaria encontraron alivio en el cannabis. Entonces tenemos que aprender a ver eso también con compasión, si se quiere, pasión, y con compasión por los pacientes que están sufriendo y que no hacemos bien diciendo que esta es la mata que mata, que tan horrible que se está tratando con cannabis. Todo lo contrario, esta es la solución a ese problema tan grande que tenemos del cannabis no medicinal. Sí, entonces bueno, John, yo creo que es un tema interesante, es espinoso, yo sé que va a generar preguntas de la comunidad. Ya saben que nos pueden dejar sus dudas ahí en el canal de YouTube. John, de pronto, si vas a estar pendiente de pronto de los mensajitos, claro, para que nos ayudes a contestar tal vez algunas preguntas. Encantado. Ya saben, nos van a encontrar entonces en YouTube este programa y el anterior para que lo vean en contexto, lo vean completo para que puedan entender. Y bueno, pues llegamos al final del programa. John, te agradezco mucho por estos dos programitas que nos regalaste respecto a este tema tan interesante y tan peliagudo. La razón de estos programas es educar sobre todo, ¿cierto? Que entendamos las cosas como son. Y John, bueno, hasta que tengamos otra oportunidad, de pronto otros programitas más adelante, todo va a tener en cuenta para estarte invitando. Claro que Pienso que fue un programa muy interesante, muy entretenido. A todos ustedes, queridos televidentes, gracias por vernos. Síganos viendo, ya saben que estamos todos los viernes a las 6 de la tarde. También están en YouTube, están en Facebook, en el canal del hospital, en el canal de UPA de televisión, en YouTube, en los canales de ambas instituciones. Y estamos abiertos pues a todas sus preguntas. Y pues no queda más, John. Muchísimas gracias, doctor Julián, por la invitación, al canal comunitario, Gabriel, al Hospital San Antonio, a los televidentes que han seguido pues estos dos programas con atención. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.